Bueno, la idea del encuentro de hoy, que tenemos solamente a Dai, Dai, vas a tener una clase para vos sola, La clase particular. será clase particular. Este, la idea era hacer una introducción teórica y después trabajar en grupos. Como en grupos no se va a poder, después hacemos una mini conversación como para cerrar. Pero em, bueno, la idea es un poco pensar esta vinculación entre la tecnología y las prácticas docentes a partir de la pandemia, ¿no? Y lo que implican en sí mismas estas tecnologías digitales, ¿no? Por eso trajimos a estos autores que problematizan un poco y tematizan esta cuestión de qué implica esta ecología de los medios, em, y proponen este concepto de interfaz para pensar la escuela, que nos parecen como conceptos súper interesantes y potentes para, para pensar en estas transformaciones y a la vez para poder discutir algunas cuestiones, sobre todo con Escolari. Bueno, nosotros habíamos cursado también una invitación al conversatorio con Escolari, que resultó ser muy piola. En el conversatorio la verdad que es una persona muy, muy amable y muy abierta a las preguntas, muy interesante lo que plantea. Y bueno, la idea es como, la invitación era justamente para poder tener al autor o sea, de primera mano, ¿no? Poder estar ahí y hacer preguntas. Así que bueno, ahora le dejo a Coti que va a desarrollar un poco la propuesta teórica, y después vamos a ver algo un poco sobre cómo podemos pensar esto con lo que nos pasó en la pandemia con las prácticas docentes. Bueno, muy bien. Bueno, lo bueno es que somos todos docentes acá, entonces siempre vamos a recalcular, vamos a hacer un recalculando, porque no le voy a tosigar a la DAI ahora con todo lo que teníamos más o menos pensado, pero bueno, la idea es sobre estos dos autores que habíamos pensado con ILE para proponerles a ustedes para leer de alguna manera o para pensar estas nuevas prácticas que tenemos tanto de lectura como de escritura en los entornos digitales. Uno de ellos es Carlos Scolari, que es el que mencionaba recién Ile, y el otro es Francisco Alvarelo, son dos autores argentinos que están trabajando desde lo que podríamos denominar una perspectiva ambiental, por eso cuando veamos la literatura que ellos trabajan, hablan mucho de, vamos a ver, terminología relacionada a todo lo que son las ciencias naturales, a esta perspectiva ambiental, cuando hablan de ecología, cuando hablan de ecosistema, cuando hablan de organismos, de medios, etc. Acá, bueno, nosotros, no sé si querés que compartamos el Power ILE Sí, o después lo sí, dejamos, sí. no sé si me No, va no, a dar a mí. compartamos. Estela, yo voy a poder compartir pantalla, sí, ¿verdad? Sí, lo Sí, hago desde ¿o la no? compu. Ahí creo que me tendrías que habilitar el mío desde la compu, el que dice Valentina, así lo puedo compartir, porque no lo tengo acá en la compu. Ahí está, vamos a compartir esta, compartir, a ver si lo puedo presentar. Todavía no se ve seguro, pero... O sea, en un ratito se va a ver la pantalla. ¿Ustedes no la están viendo todavía? Sí, la Sí. vemos. Sí, sí, ya la vemos, ya la vemos. Perfecto, perfecto. Yo lo tengo más lento. Sí lo ve. Perfecto, perfecto. Bueno, Dai. Dai, Estela. La tenemos, la sumamos a Estela también. Estela, vamos a ver al Varelo hoy. Bueno, la propuesta entonces se entra, tanto Scolari como Alvarelo están en la misma línea de trabajo, digamos, hablando sobre la ecología de los medios. Y lo que nos plantea en principio Alvarelo es esta cuestión de cómo leemos hoy, ¿sí? Básicamente lo que nos invita es a corrernos de alguna manera de ese paradigma de lectura lineal, y sobre todo es un desafío grande para todos, pero sobre todo para los docentes, las y los docentes, corrernos de pensar que hoy se lee menos, sino que leemos de otra forma.
Entonces por eso nos invita y dice, bueno, a ver, para pensar todo este entorno digital en el que estamos hoy, salgamos de pensar esta estructura de la lectura en papel, la lectura en el libro clásico como conocemos, o esta llamada paradigma de la lectura lineal. ¿Por qué? Porque necesitamos, o pensarlos desde este lugar no nos va a dejar conocer cuáles son las estrategias del lector, o inclusive no nos va a dejar conocer o empezar a hacernos preguntas acerca de las características de las interfaces de lectura a las que estamos hoy expuestos, ¿sí? Entonces esa es centralmente la propuesta del Varelo. O sea, él va a proponer un marco teórico para que nosotros podamos abordar todas las transformaciones que se fueron dando en tiempos muy cortos, desde los años 90 a esta parte aproximadamente, con todo lo que es la revolución y el revuelo del Internet, y todo lo que implicó Internet, inclusive no como un medio más, sino como un nicho en donde se fueron generando un montón de nuevos medios y de nuevas posibilidades de comunicación. Entonces nos corremos ese paradigma de lectura lineal y nos invita a pensar en esta ecología de los medios. O sea, la ecología de los medios es de alguna manera pensar en cómo van conviviendo esta diversidad de medios que se van interrelacionando unos con otros, y donde en realidad, y esto también lo retoma de la idea de Scolari, ¿no es cierto?, en donde en realidad los medios, no mueren los viejos medios, no mueren los libros, no mueren la tele, en todo este tema de la digitalización, sino que al contrario van coevolucionando, ¿sí? Por eso todos estos términos de la coevolución, de la interrelación, de la interdependencia, de la complementariedad, son terminologías que caracterizan la ecología de los medios. La ecología de los medios es en realidad una metáfora que viene de los años 60, que lo tomaron algunos teóricos de la comunicación, entre ellos McLuhan, que seguramente lo pueden tener más presente, para sacar una foto de cómo se relacionaban todos los medios en ese momento. Y hoy al Varelo, tanto el Varelo como Scolari le retoman para decir, bueno, lo pensemos a esta metáfora que nos sirva para pensar el flujo constante que se va dando entre los distintos medios, ¿sí? O sea, pensemos en el dinamismo, o sea, no lo pensemos como foto, sino que lo pensemos en el dinamismo que se da permanentemente entre todas las transformaciones que van surgiendo. Y el Varelo avanza un pasito más, y desde esa ecología de los medios nos propone pensar en una ecología de las pantallas. ¿Y por qué la ecología de las pantallas? Y bueno, justamente porque hoy las pantallas son los nuevos medios, ¿sí? Pensemos en la multiplicidad de pantallas. Este hilo lo vino remarcando en todos los encuentros que tuvimos. O sea, estamos mediados por diferentes tipos de pantallas, la del móvil, la de la computadora, si tenemos una notebook conectados con otra pantalla, como me pasa a mí, por ejemplo, en este caso, la de la Smart TV. Entonces tenemos un complejo de pantallas, una multiplicidad de pantallas que formarían esta ecología de las pantallas, ¿sí? Que a su vez se van generando relaciones entre esas pantallas, se van dando hibridaciones entre esas pantallas, y este nuevo lector, nuevo usuario, que después a lo largo de la literatura, tanto de Scolari y sobre todo como el Varelo, vamos a ver que van adquiriendo nuevas formas de nombrarse este nuevo lector, va generando también una vinculación con ese contenido que es totalmente diferente al que teníamos años atrás. Entonces, por eso para nosotros como docentes es importante corrernos quizás o abrirnos a estas nuevas formas de mirar los entornos digitales o de considerarlos, porque las relaciones que se van estableciendo en este ecosistema de las pantallas son tan complejas, porque pensemos que el discurso va discurriendo de distintas maneras. El discurso se va atomizando, se va fragmentando, se va diluyendo de alguna manera. O sea, la disponibilización del contenido a través de esas pantallas es totalmente diferente a cómo circulaba antes. Entonces el tema de la circulación y cómo el lector, cómo el usuario se va apropiando de ese contenido, nosotros lo tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en las creaciones para nuestros estudiantes, en los recursos didácticos para nuestros estudiantes. Entonces, pensar que un estudiante va a empezar a lo mejor un trabajo en una pantalla de un celular y lo puede continuar en la pantalla de la computadora y después lo puede, para verlo de otra manera, reproducir en su Smart TV, y las diferentes hibridaciones que se van dando en esas relaciones que el estudiante va a hacer, tenemos que pensarlos a la hora de generar estrategias, ¿sí? Para el aprendizaje y para la enseñanza. Entonces, por eso es interesante esta propuesta del Varelo y de Scolari,
y como siempre dice Ili, las podemos discutir y las podemos tener puntos de acuerdo y no, por supuesto, como todo, pero digo, me parece que nos sirven para pensar sobre todo, en términos generales, lo complejo, ¿sí? Que es el panorama, que aunque suene muy obvio, es interesante hacerse preguntas en esta ecología de las pantallas, y Alvarelo nos invita y dice, bueno, pensar en esta multiplicidad de pantallas, pensar en esta ecología de las pantallas es sobre todo hacernos preguntas, preguntarnos cómo circulan los discursos, cómo circulan los contenidos, cómo los usuarios y los lectores no se quedan en un consumo, sino que son productores también, cómo se van recreando esos contenidos permanentemente. Entonces, cómo se van interactuando, cómo interactúan los usuarios con las diferentes pantallas a la hora de ofrecer los contenidos y a la hora de acercarse a los contenidos, cómo se buscan los contenidos. Y entonces ahí es cuando Alvarelo hace un breve raconto histórico y dice cómo fuimos pasando a lo largo de toda esta historia de la digitalización, de momentos de multimedia, de momentos de convergencia, hablando de la simultaneidad de los contenidos, de esos puntos de encuentro entre los procesos culturales y tecnológicos, y cómo hoy hablamos, y este es un concepto que está muy presente, que es uno de los conceptos centrales de Scolari, que es hablar de las narrativas transmedias, ¿sí? Y a ver, todos estos contenidos que en realidad nosotros vemos a través de los espacios digitales van a constituir de alguna manera narrativas transmedias. ¿Y qué son las narrativas transmedias? Ni más ni menos que estos relatos que van circulando en esta multiplicidad de medios. Y que en realidad, lo dicen tanto Scolari como Alvarelo, son relatos que en realidad comienzan y no sabemos dónde terminan, y tienen una característica fundamental, y es que la participación de ese lector, de ese usuario, es activa porque va recreando permanentemente, va siendo parte de esa narrativa. Entonces, considerar o tener en cuenta estas nuevas formas de aproximarnos a la lectura, estas nuevas formas de leer, y nosotros decimos por ende de escribir, está profundamente marcado o relacionado con estas nuevas narrativas que se crean, estos nuevos mundos narrativos, que son los que vamos a ir atravesando a través de las narrativas transmedias. O sea, ese relato que comienza en un lugar, pero se va desplegando a través de esta multiplicidad de medios, a través de este ecosistema de medios, y fundamentalmente dentro de esta ecología de las pantallas, de estas múltiples pantallas. Acá hay una cuestión también súper interesante, que lo vamos a retomar desde el lugar de Scolari. No me quiero olvidar algo de Alvarelo, que lo tenía acá anotado, que lo había anotado. Bueno, retomando en relación a esto de las narrativas transmedias, algo central es el contenido, ¿no es cierto? Que es lo que veníamos hablando. El contenido que se va a recrear de manera permanente y va a circular por estas múltiples pantallas, ¿sí? Este contenido que se va a reconfigurar, se va a dispersar, y que no se agota, se sigue recreando todo el tiempo. Entonces, fundamentalmente, y para cerrar esta idea de Alvarelo, que está totalmente conectada con Scolari, pero fundamentalmente es esto, es poder salir de este paradigma de la lectura lineal, a hablar hoy de los nuevos medios como las pantallas digitales, y por ende analizarlas como un ecosistema de medios, y poder abordarla en la complejidad de las transformaciones y hacernos preguntas sobre todo que nos permitan llegar a conocer cuáles son las estrategias y las interrelaciones que se van generando en los usuarios, en los lectores de estas pantallas. ¿Sí? Yo diría que ahí, no sé si te parece, Ile, con respecto al Varelo, como para dar un pantallazo de este autor. Y me parece que está silenciado tu micrófono. No, todavía no sé. Ahí sí. Me había desenchufado para escucharte mejor, porque con esto me genera medio... me parece súper interesante como retomar esta idea de lo no lineal, ¿no? Esto, más allá de la multiplicidad, esta no linealidad ni de la escritura ni de la lectura, pero tampoco del tiempo, ¿no? Son
los contenidos vuelven todo el tiempo, ¿no? Es como que no desaparecen de la red. Entonces, algo que era un meme o un cosa hace 10 años, 5 años, hoy vuelve y se resignifica, ¿no? Lo mismo con las fotos, ¿no? Como estos mensajes cortos, porque digamos, después Colari desarrolló la idea de cultura snack, ¿no? Para pensar todos estos relatos cortos o microtextos. Entonces, hay un ruido acá que me está matando, no sé quién es, pero me está matando el ruido. No sé qué es, pero ahí está. Gracias, Costi. Pues justo me da en el... Entonces, ¿cómo podemos, desde las prácticas pedagógicas, reconocer estos nuevos géneros, ¿no? Reconocer estas nuevas formas de escritura y de lectura, pensar que los pibes y las pibas están muchas horas frente a un celular, frente a una pantalla, frente a cualquiera de todas estas pantallas, y prestan atención y mantienen la atención y leen y descargan, ¿no? Y entonces hay una práctica de lectura, es una práctica de lectura otra, distinta a la que la escuela como interfaz quiere interpelar o quiere proponer, pero me parece interesante como lo planteaba también Scolari en la charla, en la charla del jueves pasado, pensar en qué podemos tomar de ahí, ¿no? ¿Qué podemos tomar de esta cultura de snack? ¿Qué se puede retomar de esta no linealidad, ¿no? Que implica un proceso también de interpelación al docente, ¿no? ¿Cómo hacemos para sacarnos de nuestro dispositivo de linealidad? ¿No? Como uno piensa una currícula, esto va para primer contenido, segundo, tercero, ¿no? Y va llegando por niveles y dimensiones al contenido final. Bueno, la idea sería no dejar ese modelo, no es, bueno, tenemos que repensar toda la currícula, sino ver cómo incorporamos, ¿no? Cómo incorporamos estas formas como maneras también de interpelar a jóvenes que están atravesados por estas nuevas formas de lectura y de escritura, que no solamente es una forma de entrenar el ojo para leer y para escribir, sino también es una forma que ha tomado el cuerpo, ¿no? El cuerpo del sujeto. Sobre todo cuando hemos tenido un año y medio de pandemia en donde también la escuela se materializó en ese celular, en esa notebook, donde todo pasaba por ahí, ¿no? Obviamente para aquellos que tenían los dispositivos, ¿no? No nos olvidemos que lo que hemos visto en la segunda clase, es que justamente ha sido totalmente desigual y fragmentada la posibilidad de acceso a estas formas, ¿no? A estas formas que estamos conversando hoy, pero que de igual manera interpela también a nuestros niños, niñas y jóvenes en edad escolar, digamos, siguen siendo interpelados, por más que no tengan el dispositivo, ¿no? Hay una cierta conformación de la ecología de los medios, ¿sí? Que llega a todos, ¿no? Aunque sea como deseo, ¿sí? Aunque sea como deseo de accesibilidad, ¿no? De poder tener, de poder consumir y de poder eh, producir contenidos, ¿no? Hay una cuestión que no tiene que ver solamente con el acceso al dispositivo, sino también con la deseabilidad de formar parte de esta ecología de los medios, de el acceso a las pantallas, del uso de la interfaz de lectura, bueno. Pero la idea es que de estos contenidos, de estas nuevas formas de lectura y escritura, se pueden recuperar como microtextos, que es lo que plantea Scolari, ¿no? Tomemos los microtextos, empecemos a trabajar con los microtextos, por ejemplo, para pensar la hipérbole, para pensar la metáfora, para pensar la analogía, ¿no? Para pensar ciertas, o sea, hasta cuestiones de la biología, un montón de cosas que se pueden usar aparte, digo, no como contenido final, por supuesto, porque hay una cantidad de contenidos que uno tiene que dar en una materia, pero sí como manera de interpelación, ¿no? Como cómo incorporamos esto que forma parte de la cotidianidad de nuestros estudiantes. Me parece que eso es importante, como de reconocer el escenario, que esto vendría a ser qué es lo que nos está pasando, esta ecología de las pantallas, reconocerla y pensarse, digamos, primero que en la pandemia todos los docentes tuvimos que pensarnos dentro de esta ecología de los medios, pensarnos dentro de la lógica de las pantallas digitales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos repensamos considerando esto?
¿sí? Como siendo más reflexivo este lugar de las pantallas en nuestra cotidianeidad, el uso de los microrrelatos, el uso del tiempo. Bueno, a partir de esa reflexión, poder repensar nuestras propias prácticas, nuestros recursos que pusimos en juego durante la pandemia, que en muchos casos tuvo que ver con convertir un PDF y mandarlo, o bueno, cómo podemos pensar eso, repensarlo, eh, que me pareció súper interesante una docente que en el foro planteaba esto de la radio, ¿no? Y es un medio, ¿sí? Es parte de esta ecología de los medios, ¿sí? Puede ser la radio, puede ser los audios de WhatsApp, puede ser el Instagram, o sea, uno podría pensar que todos estos lugares son lugares en donde la práctica pedagógica se puede insertar, ¿sí? Pero siempre, o lo importante sería dejar de pensarnos en soledad en eso y pensarnos en conjunto. Digo, este taller apunta a eso, a pensar en la incorporación de estos contenidos y de esta mirada, pero de manera reflexiva y no como pasó en la pandemia, que tuvo que ver con que, bueno, hagamos algo porque hay que seguir, ¿no? Esta idea que hablábamos el otro día que no se podía parar. Bueno, ahora podemos parar y ver qué de eso sí y qué de eso no. Te dejo, Coti, que sigas con Escolari, pues ya, viste, yo agarro el micrófono y no paro. No, no, está perfecto, está bien. Ahí activé el audio, te va a hacer doler el oído ahora. Bueno, justamente esto que hablaba ahí, recuperando lo del foro, esta docente que nos contaba de la radio, a ver, esto que vemos en la teoría, de lo que nos hablan, por ejemplo, tanto Scolari como el Varelo, que en la ecología de los medios van coevolucionando. Entonces, no es que quedó la radio y la tele y ya lo sacamos de foco y ahora como solamente estamos con los espacios digitales, nos olvidamos de eso. O sea, hay que ver cómo refuncionalizamos y cómo hacemos interactuar y cómo pueden, ¿no?, relacionarse, como la radio, cómo la digitalizamos, cómo trabajamos con diferentes entornos. Esto es un tema también que lo había planteado ir en algún momento, el ámbito ideal, o las condiciones ideales que por ahí, o de las cuales trabajan algunos teóricos, que no son lo que no pasa a nosotros acá. Entonces, bueno, pensar, digamos, desde una ecología de los medios en nuestro entorno es también ver toda esta disponibilidad de medios que tenemos, bueno, cómo las ponemos en juego, cómo las hacemos jugar, y por eso es pensar que los medios no se anulan unos a otros, sino que van coevolucionando y van coevolucionando junto con los lectores, con los escritores, con los usuarios, ¿sí?, de esos medios. Y es un poco ahí donde se va produciendo toda esa sinergia y todas esas relaciones, en ese ecosistema, básicamente. Yo les había puesto así brevemente, para introducirnos a Scolari, recuperando la metáfora de la ecología de los medios de McLuhan, los dos grandes conceptos, ¿sí?, sobre los cuales se puede trabajar esta ecología de los medios, y Scolari los retomo para pensar los medios tanto como ambientes como especies. Por eso volvemos a esta cuestión ambiental, a esta cuestión de que les va a sonar cada una de las lecturas que hagan de ellos, de cuanto a organismos, en cuanto a la terminología que usan justamente. Entonces, bueno, ¿por qué lo pensamos a los medios como ambientes y por qué lo podemos pensar a los medios como especies en esta doble dimensión? Básicamente porque los medios generan un ambiente, generan un entorno cultural, van modelando la cultura, van haciendo y generando relaciones en los sujetos, ¿sí? Entonces por eso pensamos a los medios como ambientes. Y esta es una de las cuestiones que remarca Scolari, y es que por ahí estos medios como ambiente hace que de alguna manera pasen de algún modo desapercibidos, o sea, están tan naturalizados que se vuelven invisibles, nos dice Scolari, ¿sí? Esta es como una de las principales características de los medios como ambiente, o sea, empiezan a volver invisibles, están tan en la diaria con nosotros, están tan implicados con nosotros que de alguna manera no nos damos cuenta por ahí que estamos mediados en realidad. Esto se hace extensivo a la interfaz, este concepto también que está presente en este encuentro, el tema de la interfaz. Para escolar la interfaz sería la expresión mínima, ¿sí?, la expresión mínima del ambiente, la unidad mínima del ambiente dentro de la ecología de los medios es la interfaz.
Y una de las características que tiene justamente es que se vuelve invisible de alguna manera. Y decimos que se vuelve invisible porque en realidad nosotros cuando interactuamos sobre alguna pantalla, sobre algún dispositivo, en realidad no conocemos qué hay por detrás de todo eso, y sin embargo podemos tener una experiencia de usuario, podemos interactuar. Pero bueno, esta interfaz que de alguna manera se vuelve invisible, nosotras como docentes creo que las tenemos que visibilizar. O sea, tenemos que saber que estamos trabajando sobre una interfaz, ¿sí? Sobre todo para poder pensar, bueno, qué vamos a hacer ahí y qué vamos a proponer desde ahí, ¿sí? Qué vínculos vamos a generar desde ahí, qué relaciones vamos a trabajar desde esa interfaz. Y sobre todo porque las interfaces, dependiendo cuáles, también van a condicionar el contenido, van a condicionar la propuesta, es decir, es algo de lo que no nos podemos olvidar, o sea, no debería ser invisible para nosotros a la hora de trabajar, a la hora de hacerlo analítico, digamos. Y pensar los medios como especies es nada, recuperar nuevamente esta idea de que los medios, en este ecosistema de medios, se van relacionando, van compitiendo entre sí, van teniendo una interacción constante. Son especies en constante interacción que van coevolucionando y son parte de este sistema que está en permanente transformación. Entonces, bueno, este era un poco, por ahí sacar la foto de desmenuzar la ecología de los medios y cómo considerarlos desde lo que retoma Escolar y a partir de esta metáfora de McLuhan. Y como ideas, digamos, núcleo de Escolar, y yo acá fui haciendo como unos puntos, digamos, a los que fui marcando, que me parecían interesantes de la propuesta de Escolar y en el texto del translector, en donde él, bueno, va a partir nuevamente de esta ecología de los medios, y nos va a llevar el concepto central de las narrativas transmedias, y vamos a llegar a construir el identikit de un translector. Entonces, ¿él qué dice? Para contextualizar, que también parece que es interesante, este escrito de Scolari en realidad está dentro de un libro, que es una publicación que se hace en determinados años en España, que es un informe sobre la lectura, en España. Y es un compilado de distintos autores que van, bueno, haciendo referencia a cómo se lee en general, curaduría, libros, etcétera, etcétera. Y este texto está inserto ahí. Entonces Scolari, cuando empieza a hablar sobre la lectura, él dice, dicen que se lee menos, dicen que leemos mal, dicen que leemos poco. Y bueno, entonces empieza retomando todas estas cuestiones que están ahí en el vuelo sobre esta lectura, quizás porque lo vemos de este paradigma de la lectura lineal, y él dice, en realidad estamos leyendo todo el tiempo. O sea, pónganse a pensar, estamos leyendo todo el tiempo. Lo que pasa es que esa lectura está más atomizada, es una lectura fragmentaria, claramente es una lectura distinta. Y él dice, o sea, algo que caracteriza y que atraviesa las formas de leer ahora está relacionada con la impresionante aceleración del tiempo que tuvimos en este último tiempo, que en muy poquitos años hubo unos cambios terribles en cuanto a lo que implicó la llegada de Internet y a esta parte. Entonces generó una revolución, pero una revolución en muy poquito tiempo, y que implicó también adaptaciones de todo tipo para los sujetos que estamos inmersos en esta cultura. Entonces él va haciendo distintos puntos de comparación con el nacimiento de la imprenta, etcétera, etcétera. Entonces dice, fíjense que desde la imprenta hasta determinados otros hitos fueron pasando años y años y siglos, dice, y es lo que no pasó acá. Entonces acá hemos tenido una revolución, y entonces pensar que se lee mal, o que se lee menos, o que se lee poco, sí, evidentemente, porque hubieron cambios terribles en poquísimo tiempo, y lo que tenemos ahora son distintas formas de leer, por eso volvemos a lo mismo. Es decir, en una ecología de los medios, en una ecología de pantallas, de múltiples pantallas, de disponibilidad de contenidos de manera diferente, tenemos unas formas nuevas de leer. ¿Cómo leemos ahora? Leemos todo el tiempo, leemos estos micro relatos, leemos la pantalla de Twitter, volvemos al celular, si tenemos de repente algo de papel, volvemos al papel y lo recuperamos y lo anotamos en otro lugar. Entonces tenemos una lectura que es fragmentaria, una lectura que está atomizada.
una lectura que se va dividiendo en distintas pantallas, en donde el usuario va planteando distintos recorridos de lectura, quizás empiezan por ver un video y después terminan leyendo el comentario, y al revés, y aparte yo soy parte de esa lectura porque empiezo a intervenir. Entonces, y además empezamos a dedicar poco tiempo en muchos medios. O sea que también la atención del usuario se va dispersando en varios medios. Antes a lo mejor teníamos ese lector que estaba con un libro, con una novela, el libro papel, y lo terminaba. Ahora, evidentemente, eso cambia totalmente, y ahí es cuando nos empezamos a introducir en estas narrativas transmedia, que son las que propone también Pensar Scolari. Estas narrativas transmedia que volvemos a decir, son estos relatos que empiezan a circular por distintos medios, y que tienen el agregado de que ya no solamente son contenidos que yo distribuyo, sino que justamente vamos a tener una circulación y una producción por parte de los consumidores. O sea, el consumidor no se limita a consumirlos, sino que empieza a formar parte y a ser productor de contenidos, ¿sí? Ahí yo les ponía en el PowerPoint, en Transmedia, puse industria de los medios más contenido generado por los usuarios. Scolari empieza a hacer como unas fórmulas así medias matemáticas, de qué se trataría en general, cómo podríamos resumir lo que es la industria transmedia, o sea, o la narrativa transmedia. Y en realidad lo que se habla es de los contenidos que se van generando desde la industria, más los contenidos que generan los propios usuarios cuando van consumiendo esos contenidos, ¿sí? Y a partir de eso, de esos dos mundos que se empiezan a interrelacionar, se van generando nuevos mundos narrativos, ¿sí? Pensemos ejemplos claros de todas las sagas que hay, por ejemplo, no sé, Harry Potter, todo lo que se creó, aparte, más allá de lo que escribió la autora y el libro papel y sus digitalizaciones y las películas, todo lo que se desprende a partir del mundo de los fans. Ese es lo que Scolari llama el contenido generado por los usuarios, ¿sí? Todo lo que se empieza a generar, toda esa narrativa que se empieza a generar a partir del contenido oficial, y todo lo que empiezan a generar los fans de las distintas series, películas, libros, etc. Entonces todos estos mundos narrativos empiezan a ser ampliados, empiezan a ser distribuidos y expandidos por las distintas plataformas. Entonces esto nos refuerza nuevamente que cambia el modo de leer porque empezamos a hacer múltiples conexiones a partir de las múltiples pantallas. Entonces es interesante incorporar esta cuestión de las narrativas transmedias cuando pensamos también en nuestras clases. Y las narrativas transmedias, por ende, dice Scolari, van a plantear nuevas formas de aproximarnos a esos contenidos y por ende nuevas competencias. Es decir, evidentemente que yo para aproximarme a esos contenidos, para consumir esos contenidos, para generar contenidos, voy a empezar a desarrollar nuevas habilidades. Va a haber cosas que ya las tengo, los millennials que ya lo tienen súper incorporado, otros no, y van a empezar a generar lo que se denominan los multialfabetismos, es decir, vamos a tener que tener nuevas habilidades, o descubrir, o incorporar, o incrementar nuevas habilidades para empezar a relacionarnos con estos nuevos lenguajes, ¿sí? Y con estos nuevos medios. Estas nuevas habilidades, esta generación de contenidos, este mundo de los usuarios que pasan de ser usuarios a consumidores, y dice Scolari, en realidad hay muchas formas de nombrarlos, hay muchas formas de pensarlos, pero podemos hablar de este prosumidor. ¿Sí? Este prosumidor, que es el productor más el lector, ¿sí? De contenidos, y que justamente si yo estoy hablando dentro de una narrativa transmedia, en realidad, si yo le agrego además todas estas competencias nuevas que tienen estos consumidores, estos prosumidores, es que hablamos de la figura del translector, así como hablamos de las narrativas transmedias, el sujeto, ¿sí? Que está ahí consumiendo y produciendo y generando contenido, es al que denominaríamos el translector. Básicamente entonces, y resumiendo así muy drásticamente la propuesta de Scolari, es justamente empezar a mirar nuestras prácticas
desde una perspectiva transmedia y no librocéntrica, como plantea ver al inicio de la lectura del texto, para abordar en general todas las prácticas culturales, porque nos va a permitir enriquecer muchísimo el panorama. No sé si se escucha o no se escucha. Sí, se escucha perfecto. Muy bien. Y acá lo que vamos a dejarle por ahí con Ile, que no sé si va a agregar algo más. Me fui a poner el cable, perdón, porque me estaba quedando sin batería y no encontraba el alargador. Esto me parece que está bueno como para que lo conversemos acá con Dai, pobre Dai, que te tenemos acá de... No, lo siguiente. Perdón, se me Porque- pasó el toque. Sí. Porque esto, ¿no?, de pensar en otro texto escolar que ustedes tenían para leer, hablaba de esto de el diagnóstico de la escuela como una interfaz, ¿no? Entonces, yo cuando lo leí me parecía que algunas cosas estaban interesantes y otras cosas me parece que justamente la pandemia lo puso en jaque, digamos, ¿no? Esto de decir, bueno, la escuela está pasada de moda, por decirlo de algún modo, ¿no? Que es un poco lo que plantea, y como interfaz se tiene que modificar. Quiero aclarar una cosa sobre el concepto de interfaz. Scolari toma el concepto de interfaz como dentro de lo que son la era de las computadoras, digamos, las interfaces son todo aquello que hace a que podamos usarlo, ¿no? La interfaz es el mouse, la interfaz, ¿no? Todo el equipamiento que nos permite conectarnos. Entonces él va a decir, bueno, la escuela puede ser concebida como una interfaz de la educación moderna, ¿no?, que vino que surge como institución en un momento particular, ¿no?, en estas formas de configuración del sistema capitalista, y particularmente como forma de homogenización de los estados nacionales, ¿no?, de generar cultura, sobre todo en Argentina, esta cuestión de la idea de cultura nacional, ¿no?, y cómo construimos una identidad nacional en base a todos los que éramos, ¿no?, y todos los que somos, ¿no?, esta diversidad de culturas que en realidad forman parte de nuestro territorio, y que, bueno, la escuela pública lo que vino a hacer fue esta tendencia a la homogeneización de esto, ¿no?, construir algo que generara la idea de una identidad nacional. Bueno, Scolari va a decir, bueno, esto está puesto en duda, o sea, esto ya ahora, en este momento, con todas las transformaciones en esta ecología de los medios, en esta ecología de las pantallas, en todo lo que él va tramando, no tanto en ese texto que ustedes tienen, pero a lo largo de su obra, va a decir, bueno, la escuela ya, o sea, esta idea de estallar los muros de la escuela, ¿no? La escuela ya no tiene ese lugar de centralidad del conocimiento, ya no puede ser, ya no es la hegemonía del conocimiento y la única forma de acceder al conocimiento. Es más, o sea, hoy por hoy, digamos, hay un montón de otras formas que tienen que ver con las tecnologías, con Google, ¿no?, como lugar hegemónico del conocimiento, con Wikipedia y con todas estas formas, estos nuevos recursos, digamos, que bueno, y él va a decir, bueno, con todo esto, la escuela, las paredes de la escuela han estallado, y es importante que esta interfaz se reconfigure, y la pandemia vino a reconfigurarse. Un poco él lo dice desde donde él vive, que es España, ¿no? Porque yo cuando leía eso, un poco pensaba en las historias que nos contaron las compañeras, de su experiencia en la pandemia, ¿no?, en medio de la ruralidad, ¿no?, y en las condiciones de inaccesibilidad. Entonces por ahí, y también empecé a pensar otras cosas, ¿no?, que tienen que ver con todo lo que pasó en la pandemia con las escuelas, y cuáles eran las demandas que se les hacían, ¿no? Esta demanda de muros, porque ¿qué es lo que pedían las madres y los padres? El dispositivo moderno, la escuela, los muros, ¿no?, el estar ahí, la sociabilidad. Bueno, después quisiera desarrollar un poco más estas ideas, pero me gustaría saber, Dai, pobre Dai, que sos la única, ¿qué estás pensando, Dai? ¿Estás por ahí? ¿Se escucha? Sí, te escucho bien. Bien. Como si tuviéramos un programa No, de radio, yo casi.
Yo había tomado, por ejemplo, algunos apuntes, algunas ideas de que, por ejemplo, sí, coincido con ustedes totalmente de que hay que reconocer, porque esto es un nuevo mundo en el que vivimos, y que también hay que aprovecharlo, porque es algo que no se agota y que al contrario se sigue recreando y por un lado nos favorece. Ujú. También que es importante para nuestras prácticas educativas, porque esto nos permite tener una lectura, ya sea a través del celular, computadoras, tablet, y también incorporar esta nueva forma de la educación de los alumnos, ya que es algo que atraviesa y que se presenta hoy en su vida cotidiana, ¿no? Ujú. Y Sí, que tal en cual. cuanto a los medios como ambientes, que también se nombraba como que es algo natural, porque bueno, creo que vivimos constantemente trabajando con estas herramientas y que nos permite proponer desde ahí muchas actividades, porque nos ofrecen muchos recursos. Que ahí Ujú. nombraban ustedes, por ejemplo, como crear algún PDF, eh, alguna actividad, algo que sea motivador para ellos, porque creo que estar enfrente de una pantalla es algo que a ellos los motiva hoy, como que les parece más fácil, como que les gusta, les llama la atención. Y también que hay que plantear, sí, en esta perspectiva la transmedia en nuestras prácticas educativas, porque nos propone reflexionar acerca de la educación moderna. Y también están las escuelas que piden la demanda, por ejemplo, de incorporar dispositivos modernos. ¿Por qué? Porque ellos creen, tanto creo que los padres creen que los chicos aprenden hoy a través de una herramienta, ¿no? De esta herramienta que es, por ejemplo, el Internet, imágenes y todas estas cosas. Ujú. Creo que Sí. es algo nuevo, sí, para nosotros. Bueno, para mí creo que en mi educación no se veía tanto lo que era el Internet, sino más los libros, y por eso hoy creo que estaría buenísimo que todos los docentes incorporen esta herramienta, porque es fundamental. Sí, yo creo que la pandemia un poco que vino a mostrarnos que ya no podemos no mirarlas, digamos, ¿no? O sea, fue por obligación en su momento, pero creo que hay algo de eso que es importante de reflexionar y de poder apropiarnos de eso como propuesta pedagógica, ¿no? Como parte de nuestras prácticas. Entonces, siempre, por supuesto, pensándola dentro de lo que es una currícula y los contenidos que uno quiere ver, digo, ¿qué de esto, de esta ecología de los medios, de las pantallas, sirven, ¿no? Sirven para interpelar a los estudiantes y también para que ellos produzcan, porque me parece que también algo muy interesante que nos plantea esta perspectiva es que son prosumidores, son productores y consumidores. Uno dice, no escriben, no escriben, y de repente uno ve los posteos que hacen en redes, los comentarios de los videos de YouTube que ven, y construyen texto, ¿sí? Están construyendo texto. El tema es cómo tomamos esas herramientas, cómo incorporamos el comentario de YouTube para pensar una actividad, cómo a partir del disparador video, ¿no? Entonces ahí tenés el video, tenés el comentario, tenés la escritura y tenés el contenido que vos querés dar. Digo, ¿cómo empezamos nosotros también a pensar en red? ¿No? A pensar en esta red de relaciones entre las tecnologías y los contenidos pedagógicos que necesitamos dar, sin desmerecer, por supuesto, la lectura y la construcción de textos, pero uno puede pensarlos desde este lugar también, ¿no? Bueno, construyamos desde, bueno, consumo en Wikipedia, cada vez que uno le pide un contenido, bueno, produzcamos Wikipedia, ¿sí? ¿Cómo producimos, en vez de que sean consumidores de Wikipedia, producir Wikipedia? Me parece como que empezar a pensar desde ese lugar también es poner a los sujetos como sujetos de agencia, ¿no? Los estudiantes como sujetos productores y escritores. Y ahí yo creo que encuentro más la potencia de esta perspectiva, ¿no? Porque hay muchas cosas que a mí no me interpelan tanto,
de la perspectiva escolar y del barelo, pero sí el lugar de los estudiantes como prosumidores, sí pensar en otras temporalidades, sí pensar en esto de la ecología en tanto en red, ¿no? En cómo uno puede construir a partir de estos distintos dispositivos. Y no solamente digo como un recurso, no solamente como, digo, es una lógica, no solamente es el recurso, bueno, ahora usen el celular para tal cosa, ¿no? Porque ahí sería una herramienta y sería como instrumental, ¿no? Como yo uso esto para esto, ¿no? Un medio y un fin. En este caso, la propuesta tiene que ver con pensar en términos de complejidad y de red, ¿no? En donde no hay un punto de inicio y uno de final, porque son prosumidores, ¿sí? Se produce y se consume, y podemos pensar en que esta pantalla se conecta con esta pantalla y que esas actividades también van a ser móviles. ¿Sí? ¿Cómo nos corremos de lo estático? Que es una propuesta que es bastante interesante, me parece a mí, más allá de que yo tengo mis serias, digo, cuando se tira abajo a la escuela como en su configuración moderna, creo que nos estamos olvidando de otra serie de experiencias, ¿no? Porque tiene que ver mucho con que Scolari, por ejemplo, lo está pensando como desde el otro lado del charco, ¿no? Desde Europa, desde hace, no sé, 20, 25 años que está viviendo en Barcelona. Entonces, está pensando en una escuela más cercana a las escuelas de allá, ¿no? Y acá nosotros estamos cruzados por otras temporalidades, ¿no? Temporalidades que no son lineales, sino que son, están en relación, ¿no? Tenemos la ruralidad, tenemos la ciudad, tenemos las periferias urbanas, ¿no? Todas estas temporalidades diferentes, no estamos todos en el mismo, con los mismos recursos, no es lo mismo la escuela pública que una escuela privada, no es lo mismo una escuela con cierta cantidad de recursos que otra, entonces nosotros tenemos temporalidades no lineales, sino que están en contingencia, ¿no? Entonces, me parece que es importante como leer esta propuesta escolar y también desde ese lugar, ¿no? Él está pensando en una escuela más cercana al modelo europeo, si se quiere, y nosotros tenemos los pies puestos acá, y me estoy por quedar sin batería, por eso me estoy fijando que no está bien enchufado. A ver, si es acá. Bueno, voy a tener que, un segundito que voy a aprender en tocar el cable, porque no sé qué está pasando, me voy a quedar sin batería ya. Yo, mientras las escuchaba, ya me pasó en la clase anterior, en el encuentro anterior, lo generacional. Digo, a medida que las voy escuchando, también voy pensando en, no es un buen término, limitaciones, ¿no? Pero cómo lo generacional también juega en esto. Porque, o sea, yo me jubilé este año y siento, por ejemplo, que con las pantallas y demás, que si bien las manejo, soy consumidora y me considero más consumidora que productora en las distintas redes o medios, tengo esta sensación de que voy detrás de mis nietas, ¿no? Entonces ellas están, mírale, y por ahí me surge esto de, que yo digo de antigua, de decirles, y un librito. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, Sí. pero es cierto, Yo te digo también, todo esto, pero en casa hay horario de pantalla que son 2 horas y nunca más ven una pantalla. Digo, uno también lo tiene que ver en el contexto, ¿no? Obviamente, nosotros estamos formados de otra manera y pensamos, por eso digo, yo con esto... re interesante, digo, es como la tendencia y como, digo, me parece hasta necesario, ¿no? Esto. Y yo, porque a la medida que ustedes van hablando, también iba haciendo como un paralelo con otros momentos, digo, cuando yo me inicié, en donde nosotros de computadora cero,
Entonces cuando comenzaron a aparecer las primeras computadoras y ya comenzaron a llegar a la familia, y nos vimos obligadas a aprender, íbamos a hacer los cursos de Word, de Excel, porque no teníamos idea, ¿no? Entonces lo iba haciendo una asociación similar a esto. En un principio yo me planteaba, no, jamás voy a planificar en una computadora, voy a seguir haciendo mi carpeta de planificaciones. Bueno, no, terminé planificando y haciendo todo a través, y después agradecí la existencia de la computadora porque me facilitó algunos aspectos de la vida. Y después fue como comenzar a incorporarla dentro de las prácticas, cómo armar una sala, cómo trabajar con los pibes, qué hacer, ¿no? Digo, por eso en este sentido me parece reinteresante. Sí me siento como que voy atrás, pero bueno, es parte. Claro, es como esto de cuando decía antes de las temporalidades que están en relación, digamos, que están en paralelo. Bueno, están las temporalidades espaciales que tienen que ver con lo urbano, con lo rural, con la ciudad, y están las temporalidades biológicas, ¿no? Tiene que ver con nuestras trayectorias. Obviamente hay dos. Yo veo, mi hermana estudia educación inicial, y ella, todos los prácticos tienen que ver con hacer un video, hacer un Genial y hacer, ¿no? Es todo, porque bueno, le agarró la pandemia en plena formación. Entonces todo entonces o sea, esa cuando salga de su formación, básicamente, o sea, va a tener más de la cultura digital que de lo presencial, porque las prácticas no lo han podido hacer. Digo, esta pandemia también está haciendo un corte generacional en eso, ¿no? Va a ser un corte en cuanto a las prácticas. Hay ciertas cuestiones que ya van a estar incorporadas, y por supuesto, esto de las temporalidades hay que atenderlas, porque no creo, como dice Scolari, que bueno, hay que agarrar la interfaz de escuela, hacer un bollito, ¿no? y ya está, y empecemos con la cultura de snack de cero. Creo que justamente lo que enriquece a la institución, o sea, a la escuela, a las prácticas docentes, tienen que ver con estas temporalidades, ¿no? Con también pensar lo generacional. Uno va atrás en ciertos contenidos, pero cuánto hay de uno en la formación, ¿no? O sea, es esa cuestión de poder ver de un lado y del otro, en el intercambio, el valor de la cuestión, ¿no? En el intercambio entre el aprendizaje o más que la apropiación y la incorporación de los nuevos lenguajes, y también en el diálogo con esta cultura del libro, con esta alfabetización de la que hemos sido parte, ¿no? Eso me parece que está bueno no abandonarlo, porque lo que hay que hacer en realidad para mí es, el libro no va a desaparecer, ¿no? Es como cómo incorporamos y no cómo sacamos, porque justamente la idea de ecología en los medios es que el libro no va a desaparecer, sino cómo hacemos que interactúe con otras cosas. La otra vez, en un taller que di para jóvenes, para niños en realidad, una chica de 13 años me contaba de Wattpad. Wattpad es una aplicación para escritores, niños, jóvenes, ¿sí? Entonces, vos escribís y hay una serie de editores que ven que tu trabajo no sea un plagio y vos lo publicás ahí. ¿Sí? Ella con 13 años había escrito un cuento y no sé qué, y muchos niños participaban, o sea, un montón, porque es a nivel mundial Wattpad. Digo, ¿cómo estarán robando ideas ahí, no? Pero más allá de eso, me parece súper interesante que en un taller que estábamos hablando de que era un taller de fotografía, de qué nos gusta hacer, de qué es lo que... Bueno, esta aplicación la interpelaba a ella, y de repente las otras también leían desde el celular, buscaban en Google. Bueno, ahí, ¿no? Como cómo charlamos con esta nueva generación de lectores, pero que leen de otra manera, y leen libros, pero de otra manera, ¿no? Es como esto, estamos acostumbrados al libro de papel, y ahora el libro digital, o los cuentos digitales, o los posteos larguísimos de Facebook o de Twitter, los hilos de Twitter, también construyen relatos y también construyen historias. Yo sigo en Twitter a unos cuantos que hacen unas crónicas espectaculares con hilos de Twitter, y realmente son muy buenas las crónicas, ¿no? Es el cronicar una guardia de hospital. Es como...
que creo que hay una potencia ahí que es interesante de pensar a la hora de las clases, ¿no? De cómo incorporamos este libro, esta cultura del libro, esta cultura alfabética, alfabetizadora, a esta nueva alfabetización digital, ¿no? A formar parte de estas, o sea, que esta interfaz incorpore también a la cultura digital, que es lo que propone Scolari, ¿no? Como decir, bueno, esta interfaz que es la escuela como dispositivo, ¿no? ¿Cómo incorpora la cultura digital? Me parece que en ese sentido, como decía antes, es importante, es necesario, y es la apuesta que nosotros tenemos, ¿no? En esto de que la pandemia nos planteó todos estos desafíos, y los desafíos fueron cumplidos. ¿Cuáles de esas herramientas, cuáles de esos recursos que utilizamos, cuáles de esas pantallas que tomamos, cuáles de esos programas que elegimos están buenos de seguir usando, y por qué y para qué, ¿no? Y de qué manera potencia la práctica pedagógica, y a la vez, cuáles no, ¿sí? Y qué necesaria que es la escuela, porque si hay algo que quedó claro en el segundo encuentro, es la importancia de la escuela como espacio de encuentro y de socialización. Y ahí yo quería compartir, Coti, si querés poner la siguiente diapositiva. ¿No? Esto me parece que es importante, como este reconocimiento que emergió de la pandemia. ¿Sí? Yo siento como que fue muy fuerte el reconocimiento social, ¿no? En tiempos de pandemia, de lo que implica la escuela como institución, ¿no? Y en su solidez material, no solamente en cuanto a sus formas de interpelación. Digo, esto de que es el engranaje de la sociedad capitalista. ¿Por qué? ¿Qué nos dimos cuenta en la pandemia? Que si no tenemos la escuela, ¿quién cuida a los chicos? ¿No? O sea, qué importante para las prácticas cotidianas y para el trabajo, sobre todo de las mujeres, es real, digamos, los números lo dan así, las prácticas de cuidado caen en su mayoría, o casi 100% sobre los hombros de las mujeres. Entonces, es el engranaje de la sociedad, porque es el engranaje de la posibilidad de trabajar y producir, ¿sí? Y eso fue clarísimo. O sea, yo pienso en los argumentos que se daban en esta lucha porque se abrieran las escuelas, y está todo esto, digo, y de repente gente que muchas veces va a criticar la escuela y va a decir cosas, capaz que ya se olvidó de todo esto, pero en su momento las demandas giraron en torno a: necesito trabajar, necesito que los chicos estén en la escuela, necesito que los chicos aprendan porque yo no puedo enseñarles, porque yo no soy docente, porque no tengo los aprendizajes, porque yo, ¿no? Hubo un reconocimiento entonces de estos saberes y aprendizajes, y de qué manera los microespacios y tiempos de las escuelas, digo, en esto de los recreos, en eso de poder estar con otros, fue totalmente valorizado, ¿no? Esta cuestión del nene solo en la casa y las madres desesperadas pidiendo porque vuelva a la escuela, ¿no? Esto de cómo el niño se vincula con este espacio otro, ¿no? Este alter espacio, esta posibilidad de otros mundos diferentes a los de su casa, ¿no? La pandemia, bueno, nos encerró a todos, y tiene que ver con esto, con no tener contacto con otros mundos que no sea el de su casa, y en general un mundo colonizado por los adultos, ¿no? Porque el niño se encuentra con otros y ahí es niño, ¿no? Si no, el adulto es haciéndose el niño para, ¿no? Y lo que hubo mucho durante la pandemia es un montón de adultos diciendo: estoy colapsado, no quiero más hacer de niño para, ¿no? Para que el nene no se aburra, para que el nene vea tele, ¿no? Entonces, las pantallas o los padres cubriendo ese espacio que en realidad se lo da la escuela, ¿no? Y eso fue un poco otro de los argumentos que uno escuchaba en las marchas pidiendo por la educación, por la escuela, por la apertura. Yo creo que eso es importante de rescatar, y sobre todo de ponerlo como parte de la memoria colectiva, ¿no? La pandemia mostró esta necesidad de la escuela como institución, ¿sí? La centralidad que sigue teniendo, más allá de todas las críticas que recibió antes, porque si en algún momento estábamos pensando, ¿no?, en que la escuela ya no cumplía todas estas funciones, en la pandemia quedó claro
que de todas las formas habidas y por haber, la sociedad necesita de la escuela. Bueno, esta cuestión de la socialización secundaria, que tiene que ver con contacto con otros adultos y con otros pares, un poco lo que hablábamos, esto de las diferencias con otros, y encontrarse con el no, y encontrarse con un par, ¿no? Y encontrarse con otros adultos significativos, y que no toda la brújula moral y cognitiva caiga sobre los padres y las madres, porque también tiene que ver un poco con esto de otros mundos posibles. Y creo que el cierre es el lugar privilegiado de la escuela en la construcción subjetiva de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes, ¿no? Es fundamental, es central. La sociedad lo pidió a gritos el año pasado, y creo que ojalá fuera que eso quede como una marca, ¿no? Y que se le dé a la escuela y a las prácticas docentes el lugar que se merece, porque la escuela no es otra cosa que el lugar de las prácticas docentes, ¿no? Uno no puede pensar esa materialidad o esa institución sin las personas que se hacen cargo de la agencia, ¿no? Se hacen cargo del hacer, de las prácticas del hacer. Y me parece que ahí está como la potencia que uno puede reconocer de esta interfaz en términos de Scolari, que no estalló, que no desapareció y que no está, que realmente la gente lo que pedía a gritos era la escuela en su interfaz más moderna y disciplinaria posible, ¿no? Que vayan los chicos, socialicen y estén ahí. Y aprendan, porque las madres estaban colapsadas y no podían enseñarles, y claramente, obviamente, ¿no? Uno se da cuenta en ese momento que no tenés los conocimientos, ni la pedagogía, ni la paciencia. Entonces, me parece que es central esto para nuestra memoria colectiva, ¿no? Que no pase solamente como, porque por ahí los medios lo ponen como, bueno, la marcha de los disconformes, la marcha de los... que sí, obvio, pero bueno, en el trasfondo de eso hay un mensaje muy fuerte, ¿sí? Y un mensaje propositivo muy fuerte, que es lo que uno debe capitalizar. Creo que lo que tenemos que capitalizar es esto, la escuela es todo esto, y es importante de que todo esto se relacione con estas ecologías de pantalla, con pensar nuestras prácticas, por construir otras formas de interpelación y de cercanía con nuestros estudiantes, pero básicamente uno debe pensar la materialidad de la escuela, en su materialidad, como interfaz en relación a esta ecología de las pantallas, pero sin olvidar este rol fundamental dentro de lo social, ¿no? Lo social y lo cultural. Y por supuesto como lugar de construcción subjetiva central. Un poco por ahí va la cosa hoy. No sé, Coti, si querés agregar algo. O Dai, Estela, quiero. Se busca el cargador también porque ya se queda sin batería. Esto es lo que tiene la ecología también de las pantallas. Sí. Dai, no sé si seguís por ahí. Bueno, nosotros esta clase la vamos a colgar, ¿sí? Sí, la podemos dejar ahí en el aula, ¿no es cierto? Para que la puedan consultar quienes Sí, no pudieron. Sí, dos chicas avisaron que no podían venir. Bien. Bueno, lo bueno esto lo podemos subir a Estela, ¿no? La subimos nosotros. No, pero estoy hablando, no la clase, nosotros subimos el PPT. Ah, bien, porque lo que está grabado, esto también lo podemos subir. Bueno, como quieras, si querés esta clase, bueno, dale, que no fue una lágrima. Si querés subamos esta clase.